Bueno, estamos con Maïwen. Es una cineasta e investigadora francesa cuyo vínculo con el Perú comenzó en el 2013-2014, cuando realizó un servicio cívico de 9 meses en Arequipa, colaborando con una escuela local. Desde entonces regresa cada año para desarrollar proyectos de creación documental e investigación antropológica. En su faceta académica, Maïwen ha publicado dos artículos que exploran su enfoque cinematográfico, uno sobre la intimidad en el cine y otro sobre el compromiso en los encuentros durante el proceso de rodaje y edición. Actualmente es miembro de AIL, una asociación dedicada a la producción de cine documental, y desde el 2020 continúa con un doctorado enfocado en lo político, en la vida cotidiana en contextos informales en Arequipa. Su investigación incluye el uso de fotografía analógica y cortometrajes como parte de su tesis. Su primer largometraje es Seguir Adelante, que se estrenó en el 2019. Muchas gracias, Maywell, por estar con nosotros. Hola, Maywen, ¿qué tal? Tenía una primera pregunta. Hace poco hablaste de la cuestión, sobre la cuestión de la intimidad, hablando de tu película. Me recuerdo, hablabas de la intimidad privada, personal, familiar, y que atraviesa toda tu película. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto, por favor? Ya. Bueno, antes todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir ese conversatorio. Bueno, para empezar y con la pregunta de Sebastián, bueno, me parece que es un eje tanto importante tanto al momento del inicio de la película, y después voy a desarrollar un poco más esos puntos, desde el inicio de la película de cómo conocí a esas mujeres, después de la intimidad, de cómo yo entré en su intimidad. Después en el eje de un poco de cómo decidí hacer toda la grabación del rodaje, y después lo que llamo la escritura, entonces el montaje y en sí la escritura cinematográfica. Entonces yo empecé a conocer a esas mujeres porque trabajé en un colegio y era madre de ese colegio, y poco a poco les conocí. Y entonces empecé a pasar tiempo con ellas, con cada una de ellas, y en su hogar. Y entonces teníamos momentos de intercambio y ellas me contaban cosas de su vida, hicimos entrevistas también antes de empezar todo. Y también entonces vi tanto la intimidad personal a través de intercambio, vamos a decir, a través de su historia de vida, y a la vez, como me quedaba mucho tiempo en su casa, también vi la intimidad del hogar. Y bueno, eso poco a poco, bueno, ya se estaba como yo en mi casa, que siempre me hacía venir, me invitaban, y entonces empecé a llegar después con la cámara, y de ahí empecé a grabar la relación que había entre nosotras, y creo que el hecho que me había quedado mucho tiempo antes me ayudó a llegar con la cámara en esos contextos. Y después fue el momento del escribir, el momento del montaje, y una pregunta que desde el inicio, cuando empezamos la etapa del montaje con la persona que hacía el montaje conmigo, era de, bueno, con el tema que abordaba, que yo quería tratar con la película, el riesgo era de tener un punto de vista muy miserabilista. Y entonces era cómo hacer para hacer entrar los espectadores y espectadoras adentro de esa intimidad, sabiendo que eran vidas y con historias de vida muy complejas. Entonces, cuando vimos todas las imágenes, antes de empezar a editar, el señor quien hacía la edición me dijo, pero estás muy presente al final en tus rush, no sé si se dice así en castellano, y me dijo, ¿y por qué no serías tú también personaje? Pero solamente personaje sonoro, para que tú acompañes a las personas que vean tu película a entrar en esa intimidad. Y al final se construyó así, y fue así que pensamos un poco la entrada en la intimidad a través de mi persona, para entender que había un vínculo y que no sea una mirada de afuera que entra así tanto
relatos de vida que en hogares con situaciones precarias. Pero fue un poco eso como el hilo director y después la idea es desaparecer porque tampoco es una película sobre yo y ella, sino más que todo sobre ella, pero entramos a través de la relación que tenemos yo y ellas y para entrar en su intimidad. Eh, un poco a partir de lo que estás comentando. Eh, por lo que entiendo, al inicio la propuesta no era esa interacción, sino era más quizás observarla, ver su cotidiano y orgánicamente se fue dando esa interacción Ujú. y como parte de decisión en el montaje es que terminamos teniendo esa propuesta. Sí, Si hubieras podido volver a filmar, ujú, ¿cómo hubieras trabajado sabiendo ya que había un vínculo, una interacción? Es decir, lo llevo, no sé si has visto la trilogía de Mikhail Minstro, por ejemplo, este cineasta que retrata a una familia en Lima entre los años 80 y 90, en donde la misma presencia de este director sueco genera un cambio en las vidas de las personas, ¿no? Porque los vecinos la ven que le están filmando, alguien las acompaña, es decir, generamos nosotros cuando estamos ahí que algo suceda, que cambie algo en ellas, en su vida, en su entorno. ¿Eso lo incluirías? ¿No pasó algo así? No sé, tengo curiosidad. bueno, gracias por la pregunta. Es que es una pregunta que nunca nadie me hizo y que me parece un poco complicada de contestar, pero muy interesante de pensarlo. Es que creo que lo que pasó es que cuando empecé a grabar, em, no tenía ninguna formación, capacitación o cualquier cosa. Bueno, sí había, bueno, tuve la ayuda de un grupo, una asociación de jóvenes directores y productores que me apoyaron a escribir la película para tener presupuesto. Pero cuando me fui a grabar lo hice un poco como yo lo imaginaba. Y que ahora, como hice una maestría después en sociología y cinema, hay otras cosas y también más experiencia. Entonces hay otras cosas y quizás sería complejo porque había una espontaneidad quizás de un poco del hacer y sin saber unas cosas que me hizo hacer eso. Pero creo que al final sí, porque cuando lo vuelvo a pensar y de haber escrito años después sobre esa experiencia, el hecho de justamente de estar presente para entrar en la intimidad y mostrar el vínculo hace parte en sí de la historia y creo que de mi manera de grabar con ellas, creo que seguiré haciéndolo porque para mi tesis hay una que volví a grabar y, y que no podía no hablar con ella, porque también es la relación que tenemos y no quería quedar atrás la cámara, sino también hablar con ellas porque me pareció, sino que no era la relación que teníamos. Entonces, creo que seguía hablando para ese tipo. Tal vez el público ahora va a hacer preguntas. Yo tenía una última pregunta, hablábamos de esto. Estás filmando a tres mujeres. ¿Había una intención o fue más por el tema de que te acercaste a ella primero o querías contar otra cosa detrás de tus personajes? También estamos en el contexto de Arequipa, con esta migración que se da en la ciudad, en un contexto de una ciudad con mucho racismo, con mucha población que viene de la sierra. Bueno, ¿qué era tu intención al querer como contar esta historia a través de ella? Cuéntanos un poco. Y después habrá preguntas, creo, del público. Es que empecé esa película porque entonces trabajé en un colegio y conocí a esas mujeres y muchas veces escuchaba la expresión que quizás ustedes ya escucharon varias veces de mamás abandonadas. Y cuando empecé a hablar con ellas, bueno, me sorprendió un poco ese término de reducir a solamente el eje de ser madre, que también eran mujeres y tenías muchas otras figuras, si lo podemos decir así, y abandonadas me parecía reducir
un poco la situación. Entonces empecé a querer entender un poco más lo que, lo que, lo que estaba en juego en lo que descubría del Perú y a través los ojos y de esas mujeres. Y al final haciendo la película, perdón, las entrevistas, era que había la idea del seguir adelante que me pareció una manera de como de seguir caminando en la complejidad de esas situaciones y tampoco ir en un lado que, como decía siempre, el miserabilismo, pero a la vez tampoco de reducir a a la postura de víctima. Y me pareció que eso del seguir adelante conjugaba varias perspectivas y al final la intención de la película era un poco contar ese seguir adelante que había descubierto con más profundidad en las entrevistas y que se contaba de manera cotidiana. Y al final, cuando he leído unos trabajos de un antropólogo francés que se llama Michel Naples y que trabaja sobre la antropología de la vulnerabilidad, al final he leído cosas que justamente es lo que había descubierto con lo cotidiano a través de lo cotidiano, cómo se hace a la vez dignidad y, bueno, negociar con las condiciones materiales. Y era un poco toda como esos hilos para seguir como tejiendo un poco de equilibrio para seguir avanzando. Eso quería contar y eso fue la intención de la película. No sé si es claro, pero eso. No sé si habría preguntas. Hola, perdón, muchas gracias. No, bueno, la película es muy interesante. Tenía dos preguntitas finalmente. Es que me parece en la película los niños están un poco alrededor del centro de lo que querías grabar y de lo que querías mostrar, más o menos como la intimidad. Y quería saber si habías hablado un poco con los niños que sean adolescentes o más pequeños sobre esta situación que ellos tienen, si se dan cuenta en comparación quizás a otros niños de la escuela o del colegio, si entienden un poco la situación a veces de precariedad dentro de la cual están. Y sobre todo quería saber si finalmente qué pasó con Magali, porque tu película se llama Seguir Adelante, que es la palabra del Señor que ha ofrecido a Magali seguir adelante, así que quería saber qué pasó con Magali. Gracias. Gracias. De los niños es que cuando trabajé en el colegio conocía bien a todos los niños y, y no hablábamos así de esos temas a esa edad, porque ese colegio era un colegio antes todo porque son niños que tienen derecho a la educación, a soñar, y era más esos temas que conversábamos. Y contestar hoy en día es un poco, es que tengo en la cabeza que sigo en contacto con las tres mujeres, con los hijos, con todo el mundo, entonces ahora sí tengo la mirada también de ellos ya adultos para la gran mayoría de los niños que vemos en la película y, y que tienen una mirada crítica porque la mayoría casi no todos, pero una gran parte ingresaron a la Universidad Pública de la San Agustín en Arequipa y tienen una postura analítica, si lo puedo decir así, también de su trayectoria de vida y que es muy interesante hablar con cada uno de ellos y de ellas. Y para Magali, sí que el final de seguir adelante yendo a la mina es un tema, bueno, que nos deja que pensar. Y, y no se fue con ese señor, pero hoy en día sí trabaja en la mina de cocinera porque no hay muchas posibilidades de trabajo y lo más importante era tener recursos económicos para que sus hijos puedan seguir estudiando sin, como lo dice en la película, sin tener que preocuparse del dinero. Y sus hijos siguen estudiando y justo su hijo, el segundo, va a ingresar porque logró el concurso
en agosto de ese año en antropología y entonces va a empezar en marzo en la UNSA. Sí, sí. Y pero de los otros también de Hilda, la que trabaja, que vemos de trabajadora de empleada doméstica y sus hijos muy trabajadores, unas imágenes. Su hijo mayor ingresó en ingeniería de minas en, bueno, Arequipa y que logró a tener un contrato de trabajo en la mina, que no es fácil y que, bueno, da una perspectiva de recurso un poco más. La segunda está en administración de empresa, la otra en educación y otro que está, olvide, en ingeniería también. Bueno, todos a la UNSA. Y, y del Nieves con el sombrero y que tiene su casa en las dichas invasiones. Ella también sus hijos, bueno, no ingresaron a la universidad estatal, pero también lograron ir y uno es policía y el otro está estudiando en administración de empresa. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta, señora. Cuando estaba filmando la película, ¿crees que en algún momento hiciste sentir de una manera incómodo, digamos, entrando en la vida de los niños? ¿O, o no pasó? No pude escuchar bien Ah, Sí, ¿no? que fue ¿crees la que incómoda. incomodaste a los niños, digamos, filmando su vida o la de su mamá? Digamos, ¿te dice que ellos sentían que interferías o no pasó nada? Bueno, voy a contestar desde mi punto de vista. Puede ser que ellos tengan una otra mirada que no vi, pero según mi perspectiva todo estaba bien porque venían a verme y pasé mucho tiempo, me conocían desde años y era un juego con ellos y muchas veces la más pequeña que está en la película también al final Sarai, que juega mucho conmigo, que está leyendo el libro, ella jugaba mucho conmigo y siempre quería venir, quería ver y con tres de ellos habíamos hecho un taller de película en el colegio, entonces también conocían un poco la idea de lo que era tener una cámara y estar atrás de la cámara. Creo que es un poco el sentido de la primera escena de la película, ¿no? Donde la señora te habla, te pregunta y te dice voy a ser actriz o algo así. Es decir, que hay como en la misma edición instalaste desde la primera secuencia, escena, la idea del encuentro. Ah, si bien me recuerdo, porque ¿cómo fue de hecho plasmar esa idea del encuentro? Porque este diálogo, ¿cómo sostuviste esto? ¿Qué dificultad encontraste? Una cosa es la vida y una cosa es lo que has filmado también. Es que justamente fue, bueno, del montaje, para darles una idea, tuvimos 7 semanas, después un mes de pausa y otra semana más. Y, y al final, cuando miramos todas las imágenes, había mucho más interacciones con Nieves, las del sombrero del inicio, y justamente ella jugaba mucho más con el juego de soy actriz, me vas a grabar, no me vas a grabar, o ese juego. Y entonces dijimos, eso puede ser la puerta de entrada porque justamente ella lo dice y lo juega mucho más que los demás. Y había momentos que, de verdad, cuando miramos, nos reímos mucho con el Maxim que estaba en el montaje. Y, y había cosas donde al momento de mirar todas esas imágenes así sin edición, era un momento muy, porque él dice, tengo la impresión de haber conocido a esas mujeres, una parte de ellas
pero ellas no me conocen nada y que siempre, yo creo que hay cosas que escribir sobre el papel de la edición, de conocer a alguien a través horas de imagen sin que la otra persona lo conozca. Y entonces fueron momentos muy bonitos, pero el, todo el juego del montaje fue el equilibrio, porque la persona de la entonces, Maxim del montaje le gustaba mi presencia y la persona que me ayudó mucho, que era más el productor, él no. Entonces era encontrar el equilibrio para que no sea tampoco mi presencia muy fuerte. Y bueno, yo era la directora, entonces yo tenía que elegir también cómo quería yo escribir mi propia película. Y al final creo que la cosa fue más que todo con el personaje de Nieves, de donde había mucho más interacciones, entonces tenía mucho más horas donde jugábamos, había como escenas totalmente, bueno, donde había mucho cariño a la vez y mucha emoción al momento de mirar las imágenes, pero que no pusimos en la película justamente porque era mucho, sino y parecía que el equilibrio de la película hacía que íbamos en un camino que no era la intención que yo quería seguir. ¿Otra pregunta? Gracias. Quizás a modo de, bueno, para, no sé si de seguimiento, pero en la misma vertiente, digamos que la previa pregunta, eh, hay, bueno, el tema de la relación con los interrogados, las interrogadas, ¿no? A la hora de hacer el trabajo de campo, y luego hay el tema de lo que se muestra después, ¿no? Lo que tú acabas de decir, los puntos de la cadena. Yo me estaba preguntando si a la hora de hacer estas elecciones tan puntuales que son las del montaje, ¿no? Que es un trabajo muy minucioso, no solitario, pero fuera de, alejado, ¿no? También a la misma Arequipa, si, cuáles fueron los hilos conductores, ¿no? De tus elecciones. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema de la intimidad que mencionó Sebastián al inicio, porque recuerdo muy bien de haber tenido una conversación con colegas en mi universidad y yo le hacía la pregunta a colegas geógrafas, pero ¿por qué me sale tan difícil yo de neófita, ¿no? De que no conocía nada de geografía? Yo buscaba un acercamiento geográfico a la intimidad, al espacio doméstico, y parece que no se ha escrito mucha cosa. Entonces, a mí me fascinó el plano sobre la descripción del cactus, ¿no? Si fuésemos en San Isidro, bueno, estoy segura que, de que hablaríamos de la misma cosa, ¿no? Pero en un entorno distinto. Entonces, hay algo sobre la geografía de estos espacios domésticos, de cómo uno le presta atención, cariño, afecto, ¿no? De cierta forma. Y al mismo tiempo me estaba preguntando si tuviste también, me imagino, ¿no? Que se habrá, pero es mi pregunta, ¿no? Si te has preguntado sobre la necesidad de también mantener cierto grado de pudor, ¿no? De mantener cierta forma de dignidad, que es la misma pregunta, pero al otro lado de la cadena, ¿no? Como no hacerles, o hacer que se sientan como incómodos también. Entonces, ¿dónde mantener lo que es, bueno, cómo mostrar la intimidad, pero también mantener la dignidad? Entonces, no sé si es una pregunta que te has planteado. Sí, sí, gracias, sí, exactamente, que es una pregunta que creo que una cosa para pensar es el tiempo y que no hay que hacer las cosas rápidamente en el momento de la edición para cuando abordamos esos temas, porque sí, hay una persona que yo conozco y se crea y se construye un personaje y para mí el hilo era no hacer daño y pensar que yo creo que sabían lo que era. Yo no creo que se olvida la cámara, porque había el micro, estaba acá, no se olvida. Pero me parecía que yo era la única responsable de lo que iba a decir haciendo la película. Y que hay cosas que me han dicho y que me parecía que no tenía que estar en la película. Cosas sobre su pensamiento de su etapa de madre y que los hijos no tenían que escuchar ni una vez en su vida, porque es algo que me han dicho como amiga también. Porque yo uso el término amistad porque me parece que hay una amistad y entonces me pareció muy importante de intentar pensar quién iba a ver la película en el futuro y cómo podía, qué podía ser, entre comillas,
público dentro de esa intimidad y que tenía que quedar en nuestra propia intimidad, la intimidad de la película. Y entonces hay cosas, he dicho eso no, y es mi papel y mi responsabilidad de, de justamente saber hasta dónde es la persona y hasta dónde puedo hacer el personaje. Y y es también el tiempo de haber quedado mucho tiempo con ellas y de saber qué podía decir y qué no podía decir sin que ellas me lo tengan que decir, porque es lo que había, bueno, lo que he hecho. Y, y sí, y en el futuro también de siempre pensar, por ejemplo, de la situación complicada con el tema del agua que decíamos también era proteger, porque a un momento la película se vuelve pública, no sé quién puede ver, no puedo controlar todo, y entonces siempre proteger las personas porque es mi responsabilidad. Y bueno, ellas estaban las primeras que lo han visto. Entonces, cuando acabé la película, volví en Perú porque a la vez ella estaba empezando una maestría en investigación, entonces aproveché del viaje de ir a empezar el trabajo de campo para mostrarles a ellas y quería que lo vean antes todo. Y quería que sea algo entre pequeño porque también llegar así cuando son personas que no toman la palabra en público, que no son así expuestas. Me pareció que para hacer como un estreno con ellas hubiera sido un trabajo mucho más largo acompañarlas. Y entonces lo hicimos en pequeño y cada una bueno, han llorado y me han dado un abrazo y ahora seguimos la amistad. Entonces yo creo que se han reconocido, pero también una cosa que me pareció muy complicado de hasta dónde doy de la persona y del personaje es justamente las lágrimas, porque sí, me han confiado cosas y me pareció que poner así a la vista lágrimas, no sé si era para la escritura y escribir, no me pareció que era algo necesario, porque era algo que hubo al momento de nuestra proximidad, pero no que no tenía que salir en el personaje, porque se siente la dificultad que han vivido, ¿no? Para mí las lágrimas no aportaban a la narración y al personaje. No sé si he contestado a la pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, otra más. Hola, buenas tardes. Yo tengo una curiosidad. Eh, a ver, en tu papel de realizadora de cine, ¿cómo te conectaste con estas personas, con sus historias, con su realidad? ¿Y cómo desconectarte tú de esta realidad? O sea, como realizadora de cine y como persona. ¿Cómo has hecho para mantener esos dos lados separados, ¿no? Porque bueno, son realidades duras. ¿Cómo a ti como persona te llega esta realidad? ¿Cómo lo tomas? Gracias. Gracias por esa pregunta que sí que es un tema que creo que cambia también con el tiempo de las respuestas que podemos decir. No sé si puedo decir que es separado, porque desde que hice la película sigo yendo en Perú y sigo viéndolas y como lo he dicho, yo creo que hay una amistad entre nosotras y que hubo el momento de la película, pero nunca el contacto se perdió. Y con WhatsApp, por ejemplo, seguíamos en contacto, entonces me daban noticias, siempre me mandaban mensaje y para mí era importantísimo de contestar y siempre de ir a visitarlas. Y entonces hubo la película, pero el vínculo sigue y yo les cuento, por ejemplo, que hay proyecciones o que, por ejemplo, cuando escribí artículo y que quería poner las imágenes,
de la película, volví a preguntar, ¿estás de acuerdo? Y entonces siempre la película vuelve un poco, pero tampoco se queda en el corazón de nuestra relación hoy en día. Y mm, no sé si lo veo separado, porque mm, también bueno, escribí una cosa sobre justamente el compromiso que yo he puesto en nuestra relación y también en la película. Y no sé cómo contestar a esa pregunta de decir si hubo la realizadora, directora y mi persona. Me parece que fue junto. No sé tengo la impresión que mi respuesta no está muy clara, pero creo que mi cabeza tampoco es muy claro. Pero lo que para decir que sí me parece que no podía decir vengo solamente para la película o vengo para nuestra relación. Siempre los dos fueron muy vinculados. Justo hoy una de ellas me mandó un mensaje para saber, porque hace poco tiempo que volví en Francia y me volvió un mensaje, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? La vida en Francia. Y entonces siempre está justo el día de hoy cuando hay la presentación, entonces estoy entre los dos siempre. Eso es lo que podría contestar. No sé si quiere unos puntos de aclaración, pero no creo que lo he dividido. Ya, gracias por todo. ¿Otra pregunta? Ya, gracias, May. Bueno, entonces, sé que es tarde en Francia, así que aprovecha del frío de Bretaña. Y nosotros nos despedimos y a las 6:30, 6 proyectamos Vientos y Memorias de Eder Soto y después habrá una entrevista con él. Pero será proyectada la entrevista porque lo hemos hecho, él vive en Alemania y lo hemos hecho ayer con él. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes por la invitación y por tomar su tiempo para ver mi trabajo.